Presento ante ustedes una iniciativa con proyecto de decreto a nombre propio y de las integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6, fracción segunda y octavo del artículo 29, fracción séptima y 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 30, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, quien suscribe su servidor y los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo ante la 60ª legislatura del Estado de México, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de ley, por medio de la cual se reforman distintos ordenamientos legales en materia de fiscalización de las cuentas públicas del Estado y de los municipios mediante la siguiente exposición de motivos. La democracia es el gobierno del pueblo. Históricamente su implementación no ha sido sencilla y México no es la excepción. Su tránsito ha sido abrupto, desde los liberales del siglo XIX hasta nuestros días. No ha sido fácil instaurarla como la forma de gobierno y todavía falta mucho camino por recorrer. Se han tenido crisis recurrentes durante el nacimiento del México independiente, la Reforma, el Porfiriato, la Revolución Mexicana, el Maximato y el presidencialismo postrevolucionario. Sin embargo, en las últimas 3 décadas todavía ha sido mermada su credibilidad principalmente por 2 factores. La primera es la crisis del Estado originada por los magros resultados económicos y de seguridad pública. Segunda, la falta de instituciones garantes de la voluntad popular y de la vida democrática. La crisis del Estado llegó de la mano del cambio de modelo de desarrollo, el cual pasó del Estado benefactor al modelo de libre mercado. El escenario mundial es complicado. Un mundo globalizado cuyo dinamismo le ha dado a nuestro país la encomienda de ser un lugar de tránsito de mercancías para el beneficio de la economía global. Trasiego mercantil, que es el motor del modelo neoliberal vigente en México. La mayoría de los bienes producidos no son para el consumo interno, están dirigidos hacia el mayor consumidor mundial, nuestro vecino, los Estados Unidos de Norteamérica. La contradicción de dicho modelo radica en que a mayor apertura de los mercados y a mayor tránsito de mercancías, en el país se genera mayor desempleo y nuestra economía está supeditada al ciclo económico del país vecino. Este modelo cumple casi 4 décadas con magros resultados en el crecimiento del Producto Interno Bruto y una balanza comercial desfavorable que origina una pérdida constante de empleos. Prueba de ello son los datos proporcionados por el INEGI en relación al trabajo, pues de cada 10 puestos laborales, 6 caen en la economía informal, es decir, personas sin prestaciones que laboran en actividades lícitas e ilícitas. Y solo 4 son empleos formales con seguridad social. En consecuencia, el 60% de los trabajadores no puede planificar su consumo y motiva a diario un mínimo consumo, lo cual genera la pérdida del poder adquisitivo en los hogares. Al disminuir el consumo, disminuyen los efectos multiplicadores de una economía pujante, aunado a que los bienes ya no se producen en el país, sino que somos claramente un país importador. Todo esto afecta a miles de familias en el país y con mucha empatía en la ciudad, en el Estado de México. Lo anterior hace que el análisis, que en el espíritu del legislador se tenga por objetivo principal construir una sociedad más justa, competitiva y generar el bienestar social que se volque
en el bolsillo del ciudadano. Es dar un giro de 180 grados de una visión neoliberal que privilegia el capital a una diametralmente opuesta que pone su atención en el verdadero generador de la riqueza, el trabajo. El objeto de esta iniciativa es la transformación de las instituciones políticas e incentivar la economía, mejorando la estructura jurídica para fortalecer y defender los principios de la rendición de cuentas. Integridad y transparencia en el ejercicio de gobierno, que es uno de los pilares fundamentales para evitar la corrupción y el mal uso de los recursos públicos. Para ello es necesario definir qué es una institución pública. Según Douglas North, Premio Nobel de Economía de 1993, una institución es un ente o grupo colegiado que establece las reglas del juego para el total de la sociedad. Sin embargo, en México los avances por la construcción de la democracia a través de las instituciones autónomas, en particular el INE y el IEM, no reflejan el sentir de la ciudadanía que se ha volcado a decir ya basta. Ejerce tu voto y no percibe resultados transformadores en las pasadas legislaturas del Estado de México. En 1993, 6 partidos políticos tuvieron acceso por la vía del sufragio popular a integrar la legislatura mexiquense y por primera vez los escaños de la oposición eran numéricamente superiores a los del partido político del Ejecutivo. En el año 2000 sucedió lo mismo y utilitariamente se crearon los diputados independientes con el peyorativo de los indispensables para el Ejecutivo estatal. Actualmente es igual, el gobernador no tiene la mayoría del Congreso y con leyes e instituciones políticas a modo, sigue articulando al Poder Legislativo en contra de la voluntad popular. Ese es el motivo que debemos cambiar. La voluntad popular se diluye y aparece un déficit democrático representado por el desinterés de equilibrar los poderes. Esto motiva el objeto de la presente iniciativa, que en estos momentos versa sobre las instituciones electorales y económicas. Se centra, como se señaló anteriormente, en la falta de instituciones políticas garantes de la voluntad popular. Prueba de ello es el estudio de las cuentas públicas del Estado y municipios, poco claras y someramente analizadas. En México existen anualmente 200 millones de actos de corrupción en el uso de los servicios públicos y en promedio un hogar destina el 14% de su ingreso a este rubro con base en los informes del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno creado por Transparencia Mexicana. Con base en el estudio Anatomía de la Corrupción publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad del año 2017, el 79% de los mexicanos consideran la corrupción como un problema serio y el 44% de las empresas realiza pagos extraoficiales, esto es, mordidas o sobornos. Y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI en el 2015, la corrupción es considerado el segundo problema nacional después de la seguridad. En el tercer lugar aparece el desempleo como uno de los problemas que afecta a las familias. ¿Quiénes prestan los servicios públicos? Los estados y los municipios. Entonces los millones de actos de corrupción se centran en estos dos niveles de gobierno. El Estado de México en el año 2017 ocupó el 10º lugar de corrupción entre las entidades que integran nuestra federación. De ahí parte
la utilidad de la presente iniciativa. Políticamente, las instituciones, mientras más pluralistas e incluyentes sean, mayor ejercicio democrático representan. Las instituciones políticas estipulan quién tiene poder en la sociedad y para qué fines puede utilizarse. Las instituciones que reparten el poder ampliamente en la sociedad y a su vez no lo limitan son las pluralistas. Las instituciones políticas que centran su reparto del poder de materia restrictiva para algunos actores políticos, por en este caso los diputados, a la vez que para otros su ejercicio es ilimitado, el auditor superior, entonces las instituciones resultantes son absolutistas. En consecuencia, no existe equilibrio de poderes y mucho menos una democracia. Actualmente se tiene la oportunidad de equilibrar los poderes y regresar al seno del poder legislativo la facultad de revisar las cuentas públicas del Estado y los municipios, lo cual es pertinente jurídicamente y socialmente. Con ello, se manda un mensaje a los inversionistas de que habrá mayores condiciones de inversión a través de la rendición de cuentas, no solo a los políticos, sino a la triada de las políticas públicas, empresarios, sociedad civil y gobierno, originando certeza. Al mismo tiempo, y de manera tangencial, atendiendo a la necesidad planteada, es necesario incorporar al órgano interno de control del órgano superior de fiscalización que coadyuve en el ejercicio de vigilancia conforme a los sistemas, procedimientos y principios que establece la norma, para que sea la primera línea de defensa en velar por el correcto actuar de la institución fiscalizadora, vigilando por un lado el buen funcionamiento de todo acto administrativo interno y por otro participar en el cumplimiento de su objeto, que se pueda dar en dos tiempos: uno expresado en el control preventivo, en el que se lleva a cabo durante la ejecución de toda la auditoría en tiempo presente, y otro reflejando en un control posterior que tiene por objeto verificar que fue correcta la ejecución de los auditores. Razón por la cual proponemos la modificación al artículo 61 en su fracción 32ª constitucional y en el artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, referentes al auditor superior, al quehacer del auditor superior del órgano superior de fiscalización. La presente iniciativa pretende devolver a la legislatura la facultad de auditar las cuentas públicas del Estado y municipios a través de la Comisión de Vigilancia y Rendición de Cuentas, la cual se erigirá en un colegio auditor que dictamine las cuentas públicas. Decreto número primero. Se reforma el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México de las facultades de la legislatura. Fracción 32ª. La función de la fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posteridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y máxima publicidad. Una vez recibidas las cuentas públicas, el órgano superior de fiscalización tendrá hasta 60 días antes del vencimiento del plazo para revisar la cuenta pública del ente o entes que correspondan. Remitirá su análisis a la Comisión de Vigilancia y Rendición de Cuentas, la cual se erigirá en colegio auditor. Este colegio auditor estará integrado como mínimo por un diputado de cada fracción parlamentaria, quienes tendrán como apoyo especialistas en la materia, con cargo al presupuesto del órgano superior de fiscalización, y de esta manera cumplir la encomienda democrática de vigilar los recursos públicos. El colegio auditor de fiscalización tendrá hasta 60 días antes de vencerse el plazo de dictaminación para realizar su encomienda
y en particular el auditor superior de fiscalización se convertirá en el órgano técnico del colegio auditor. El auditor superior de fiscalización podrá ser designado y removido por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura, a propuesta de la Junta de Coordinación Política. El auditor durará en su encargo 8 años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez, por el voto de las 2/3 partes. Y deberá contar como mínimo con una experiencia de 5 años en materias de control, auditoría financiera y de responsabilidades públicas. Segundo, se reforma el artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas es facultad de la legislatura. Para efectos de la fiscalización, se auxiliará del órgano superior dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la legislación aplicable, a excepción del titular de coordinación de control y auditoría interna, que será la Comisión de Vigilancia del ORFEN, quien tendrá la facultad de nombrar su titular. El órgano superior para su operación contará con un presupuesto que no será menor del 14% del presupuesto aprobado a la legislatura. El órgano superior será vigilado y supervisado por una comisión de la legislatura en los términos de la presente ley. Transitorios, publíquese el presente decreto en el periódico oficial. El presente decreto, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.